gracias por estar acá en nuestra casa. Bueno, mirá, yo de chica lamentablemente no pude estudiar, de jovencita como cuando me hubiera correspondido por una cuestión económica, que aparte en ese momento si había que elegir, se elegía el varón para que estudie, y yo tenía 4 hermanos varones. Y en el 2007 lamentablemente me quedé sola, falleció mi madre en el 2006, mi esposo en el 2007, todavía lo nombro y lo extraño porque fue el mejor compañero que se puede tener. Me quedé sola y al año siguiente, porque él falleció en abril, ya no me podía anotar. Yo no había hecho el secundario. Entonces, en el 2008 empecé el secundario. 2008, 2009 y 2010, el secundario de adultos. Y me fue tan bien en el secundario. Tengo 9,50 de promedio en el analítico, que dije, bueno, voy a estudiar una carrera. Por supuesto, siempre pensando en la Universidad de las Madres. Yo no tenía el pañuelo, pero ya estaba con... Y a mí me gustaba mucho la historia también, y me sigue gustando. He leído mucho de historia, pero dije, no, voy a estudiar trabajo social, porque los 30.000 eran trabajadores sociales. Entonces me decidí a estudiar, que cuando me anoté, yo dije, estoy muy loca, porque me anoté en todas las materias de ese cuatrimestre. Y bueno, afortunadamente nunca tuve que repetir ninguna materia. No tenía el puntaje del secundario, ¿no? No es lo mismo, pero la verdad que nunca reprobé ninguna materia. Así que bueno, fue muy lindo para mí estudiar, imagínate, en nuestra querida universidad, cuando todavía era Universidad Popular. Bueno, en el 2011 empezó todo el desastre de Joclender y qué sé yo, pero bueno, para mí fue algo hermoso y, y algo que me debía a mí misma y que lo pude lograr, por suerte. Lo único que tuve la traba en el 2000, empecé en el 2011, en el 2017 iba a defender mi tesis, acá con la señora, y me dijo Buján, que era el rector interventor de ese momento, que debía un cuatrimestre. Y yo no debía absolutamente nada. Es más, mi tesis ya estaba aprobada por las profesoras. Y entonces yo iba, primero le mandé un montón de notas a Buján, porque yo lo quería ver personalmente, nunca me permitieron, decían que no, que tenía que hacer por no, bueno. Y no arreglé. Y yo ya me había, al año siguiente, ya me había dispuesto a recursar ese cuatrimestre, y cuando iba a ir me paró Eve acá en el pasillo. Para esto yo ya tenía el pañuelo. Me dice, ¿dónde vas, Carmen? Digo, no, porque me pasa esto y esto en la mesa. Mandarlos a la mierda, no vayamos a nada. Se lo cuento tal cual, me dijo Eve, ahí en el pasillo. Dije, bueno, yo me acuerdo que fui a hablar con Norma, le digo, Eve me dijo esto. Y bueno, Carmen, hacele caso. Si vos siempre dijiste que no estudiaste por el título. Bueno, ella me dijo, después vemos en alguna universidad, yo te consigo el título. Pero yo nunca más le dije, porque yo tampoco no quería el título de otra universidad. Yo quería de la nuestra. Bueno, pasó el tiempo y en el año antes que asuma esta buena gente al gobierno, me recibí acá defendiendo mi tesis acá con mi profesora preferida, y bueno, y ahí terminé y me falta el papelito nada más, que lo quisiera tener, pero no porque a mí me importe tanto, para dejarlo acá, en Madres, para que una de las madres haya estudiado en la universidad nuestra y que tenga su título. Es por lo único que me importa el título. Pero bueno, a mí fue una carrera que me gustó mucho, me sentí muy cómoda con los profesores, tengo un grupo de compañeras que seguimos la amistad, compañeras y compañeros, entre ellos Calín y Ovidio, que también estudió con nosotros y que los dos son mis inquilinos.
Y siempre cuento que a mí todo me gustó, porque a mí me gusta leer, todo, pero lo que más me impactó fueron las prácticas de la carrera, donde realmente uno ve la vida de los demás, porque las prácticas se hacen en lugares. Yo hice 2 años de territorial en San Martín. Me iba de Lanús a San Martín todas las semanas. Y ahí, en un lugar muy humilde, y ahí uno veía todas las necesidades. Mira, lo que más me impactó es el primer año con mi compañera, porque siempre es un dúo la práctica, dimos clase de cívica, que ahora tiene otro nombre. Y me impactaba, por ejemplo, el hecho que le preguntábamos por qué estás estudiando secundaria, porque eran adultos todos. Había chicos jóvenes, pero eran adultos. Y una madre, me acuerdo, me dijo, porque así le voy a poder ayudar a mis hijas cuando estén haciendo la secundaria. Cosas así. Y bueno, después estábamos terminando el primer año, ya casi preparando para el segundo año, tomamos un predio ahí en San Martín, porque estábamos dando clases en aulas que nos prestaban la Iglesia Católica por un lado y la Iglesia eh, evangelista por otro. A mí me tocó en la católica. Así que al otro año ya nos pasamos a ese predio que habíamos tomado. Pero en el segundo año las profesoras mías de acá de trabajo social nos dijeron, no, dice, es mejor que no den clase, que vayan más al barrio. Bueno, dijimos, bárbaro. Entonces, con la dirección de la escuela, nos hicimos un programa que ya nos iban dando los nombres y direcciones de los alumnos que habían dejado de ir al bachillerato y los íbamos a entrevistar a su casa. Y me quedó siempre, que yo lo conté también cuando di la última, defendí la tesis, de un chico que tendría 22, 23 años, muy buen alumno, tenía unas notas bárbaras, pero había dejado. Fuimos a la casa, nos atendió en la vereda de la casa y le empezamos a decir con mi compañera, es una lástima, vos sos muy buen alumno, es una lástima que dejes porque mirá, es tu porvenir, bueno, esas cosas que uno le dice para animarlo. Y me dice, ¿saben por qué dejé? Porque no le importó a nadie. Nosotras dos, con las lágrimas en los ojos, le empezamos a decir, no, mirá, pensalo, recapacitá, porque esto en la vida te va a servir, qué sé yo. Bueno, voy a retomar porque ahora le importo a alguien. Eso me dejó el recuerdo para siempre de la cara de ese chico, no me acuerdo el nombre, pero que se notaba que su familia había problemas, porque en algunos momentos nos dijo que era una familia disfuncional, el padre por un lado, la madre por otro, qué sé yo. Pero esas cosas te impactan. A mí me quedó grabado para siempre eso, y bueno, y conseguir que haya vuelto a cursar nos pareció una maravilla a mi compañera y a mí. Bueno, yo ya, claro, ya estaba en Madres, pero no, para mí pude, digamos, compaginar las dos cosas y para mí fue muy, muy importante, tanto la militancia, por supuesto, más estando con Eve, eso ya, solo eso, la palabra Eve ya, este, y a la vez yo misma estaba contenta de haber podido cursar, de haber podido salir adelante con eso, porque cuando empecé tenía miedo, digo, tengo 70 años, empecé a los 70 años, digo, qué sé yo lo que me va. Y la verdad que no trabajé como trabajadora social por la edad, porque no, pero realmente para mí fue muy, muy importante y pude compaginar muy bien las dos cosas.
seguir viniendo a Madres en las marchas, no perderme nada de eso y seguir estudiando. Aparte, cursé todo teniendo a Eve ahí. Imagínate si no. Y yo aparte ya venía a mi manera con la militancia desde la desaparición de mi hermano, que la verdad que fue tremendo y yo no podía venir todos los jueves porque trabajaba. Yo me jubilé en el 2001, pero hasta ahí trabajaba, pero venía con mi mamá siempre que podía. Mi mamá falleció después en el 2006, pero para mí fue bastante trabajo, porque aparte, después ya cuando ya había desaparecido mi hermano, y todo ese periodo desde la desaparición hasta que yo pude volver a estudiar, que ya no estaba mi mamá y todo, fue duro. Pero la verdad que lo pude asumir y para mí era satisfactorio. Cada vez que yo me sacaba una buena nota ya no tenía que me controle porque estaba sola. Pero para mí cuando me sacaba una nota baja también me daba mucha bronca, pero bueno, no sé, no era como cuando tenía 10, 11 años. Ya era mucho más. Aparte, bueno, una carrera universitaria no es ni como el secundario, ni se sabe que es mucho más costosa, pero la verdad que no me puedo quejar, me fue muy bien. El profesor de historia, me acuerdo que yo me senté en la primera fila y él había escrito un libro, era un capo dando clases, era una clase que estábamos todos calladitos así, y él había escrito un libro, entonces yo me lo compré y fui para que me lo firme, y me puso a la alumna atenta de la primera fila. Pues yo me sentaba delante de todo porque quería escuchar bien, quería ver bien. No, para mí fue, la verdad, nunca me voy a arrepentir de haber tomado esa decisión de ponerme a estudiar a esa edad. Porque no es fácil a los 70 años emprender una carrera. La historia familiar. Con un capítulo que cuento mi experiencia en las prácticas, lógicamente porque tenía que tener algo de trabajo social. Con permiso de la profe, que le dije que iba a hacer la historia familiar, y me dice, bueno, pone algo de trabajo social. Y bueno, para mí también me costó mucho emocionalmente escribirlo. Me costó mucho, a veces estaba escribiendo y dejaba, pero bueno, después que me lo hayan aprobado y todo, fue muy bueno para mí. Muy bueno, la verdad que sí. La historia familiar, ¿no? Y básicamente también la de Ángel. La historia familiar, claro, la más importante, la de mi hermano, porque el último capítulo, que es una carta que yo le escribo a él, recordando su infancia, su adolescencia, cuando estudiaba, porque era muy buen estudiante, muy buen estudiante. En la escuela primaria, cuando terminó el 6º grado, todos los hermanos lo habíamos hecho en la misma escuela, y él viajaba desde Lomas hasta Valentín Alsina para ir a esa escuela. Cuando terminó 6º grado, el director de la escuela, que se llamaba Freire, de apellido Alfredo J. Freire, no me acuerdo lo que hice hace un ratito, pero esas cosas, la miró, fuimos con mi mamá al acto de fin de curso, la miró a mi mamá, le puso la mano en el hombro a mi hermano, le dijo, este pequeño va a ser un gran hombre. Sí, después cuando hizo secundario se recibió con medalla de oro en el Nacional Juan Martín de Pueyrredón, que está acá en Capital. Y después estaba estudiando medicina cuando lo llevaron. En La Plata estudiaba medicina. Vamos por parte, la historia del
la universidad, bueno, la universidad este 6 de abril, ¿no?, de 2025 cumplió 25 años. O sea, esta universidad se fundó el 6 de abril del 2000. Se fundó desde el sueño, desde la impronta que parieron las madres, ¿no? Y en la cabeza de Eve circuló por las redes justamente un video, ¿no?, donde ella cuenta y dice, ¿por qué la universidad? ¿Por qué la universidad de las madres? Ellas las pensaron justamente en función al deseo que tenían sus hijos y sus hijas y la importancia que era la educación y lo importante que es para cada persona. Y era el proyecto de vida que tenían sus hijos y sus hijas. Esto lo dice Eve en este video, que cuando lo vimos nos emocionamos un montón porque recordamos ese momento, recordamos cuando fue la inauguración, que fue un día de lluvia, que se llenó este pasillo. No, en la otra cuadra. En la otra cuadra fue. La otra cuadra. Perdón, que se llenó también el lugar, el espacio y que abrió las puertas por primera vez a lo que fue la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo. Una universidad con una mirada muy en lo territorial, con una mirada muy desde la educación popular, desde la educación latinoamericana, desde esa impronta. Y después la universidad continuó, como contaba Carmen recién, en el año 2011, 2012, se empezaron las gestiones a que se conforme en un Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos, y así nos conformamos. O sea, el instituto se fundó en base a la Universidad Popular, y después continuaron los proyectos, obviamente, y vamos por la Universidad Nacional. La Universidad Nacional que salió en ley en octubre del 2023, que somos Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo. Ese fue el recorrido un poco. Hoy la situación, la universidad se conforma como Universidad Nacional y comienza con todo su proceso de organización universitaria nacional, pero bueno, sabemos que desde diciembre que este gobierno nacional está en contra justamente de todo lo que tiene que ver, ¿no?, con los derechos humanos, y más con una universidad como esta, que es fundada por las madres. En estas gestiones institucionales es donde se mete el gobierno nacional y se mete imponiendo un rector normalizador, le llaman ellos, ¿no? Pero bueno, sale por decreto desde el gobierno nacional, desde específicamente Ministerio de Desarrollo Humano, creo que se llama, de Capital Humano, pero desconociendo, ¿no?, la autonomía universitaria que se gesta a partir de ser universidad nacional, y con la elección de la rectora, que en este caso es Cristina Camaño, la rectora elegida por los claustros en la universidad. Los 25 años yo creo, ¿no?, y decime, Carmen, y nos vamos ayudando si querés, pero yo creo que el perfil de egresado que se gestó es un perfil políticamente comprometido con la realidad social en la cual trabaja, también poniendo en cuestión un montón de situaciones, ¿no?, que se dan por sabidas o por hechas. Nuestros egresados y nuestras egresadas siempre tienen como esa cuota de la pregunta, la repregunta y de cuestionar, ¿no? Un poco, Eve era así, Eve cuestionaba. Es la única universidad, dicen en Latinoamérica, yo me diría en el mundo, con inclinación a los derechos humanos, todas las carreras, todas, las 5 carreras, todas. Es la única.
Bueno, la carrera a mí, ya les dije antes, me encanta, me parece que es una carrera donde uno, cuando yo ya dije no trabajé de eso, pero te lleva, si vos practicás, si vos trabajás de eso, te lleva a conocer la verdad de lo que está pasando y de cómo está. Por eso es trabajador social, porque ves la miseria y a lo mejor la riqueza del otro al poder profundizar en eso. Y con referencia a nuestra universidad le pedimos a los estudiantes que afortunadamente, a pesar de todo lo que nos está pasando, que está desfinanciada desde el mes de enero pasado, que no tiene un solo peso la universidad como le correspondería por el gobierno, y teniendo una rectora que está trabajando ad honorem. Está firmado por ley, eso que está trabajando ad honorem, sin embargo no tiene un solo peso. Y bueno, les agradecemos y les pedimos que no aflojen a los estudiantes que están, porque a pesar de eso y a pesar de la otra contra que inscribe también por la suya, haciéndoles equivocar a los que se inscriben por la suya también, les agradecemos infinitamente que sigan en nuestra universidad y que estamos luchando para recuperarla, porque realmente ahora nos la quieren cerrar. Ese es y bueno, a ver si entre todos podemos lograr verdaderamente que siga nuestra Universidad Nacional como debería ser. Sí, yo quizás, no, el mensaje me parece que vamos a tomar el mensaje que da Carmen, ¿no? Que me parece sumamente importante, pero sí quisiera contarles que como egresados de trabajo social tenemos una cantidad de casi 200 profesionales en diferentes instituciones en las cuales trabajan, de los cuales se sienten muy orgullosos, ¿no? De haber transitado su paso formativo, su paso académico por esta casa, más allá de que estos egresados, porque también esto, ¿no? Se dijo, no hay egresados de la universidad, pero en realidad sí son egresados porque transitaron su formación académica acá, en este edificio, con los docentes de esta casa, pero bueno, al estar conveniado el título, tenían el título de la Universidad de San Martín, o también ya hay egresados con el título del Instituto Universitario. Entonces, esto es importante, me parece sumamente importante, porque nuestros profesionales están en los diferentes ámbitos, ¿no? De desarrollo profesional. También es importante decirles que hoy contamos con un plantel de estudiantes de 125 personas, ¿no? Que están transitando desde los ingresantes hasta los diferentes años de la carrera, y ellos, las estudiantes y quienes impartimos clases, quienes compartimos las aulas, nosotros no decimos, los docentes muchos de acá no decimos venimos a dar clases, venimos a compartir el aula, venimos a compartir esta profesión que la hice un poco antes, pero que la construimos juntos también. Esto, ¿no? Que bueno, por lo que acaba de contar Carmen, no estamos percibiendo nuestros sueldos y de todas maneras sostenemos esta universidad. Y la vamos a seguir sosteniendo porque fue el sueño de las madres, fue el mensaje que nos dejó Eve y es el mensaje que nos dan ellas cada jueves y cada día cuando todavía nos acompañan acá, y a nosotros nos queda más que agradecimiento y acompañar este proyecto educativo que vamos a seguir sosteniendo. Por supuesto que también las madres le agradecemos infinitamente a los trabajadores, docentes, no docentes, que hace 15 meses que no cobran sueldo y que siguen, como se diría, bancando la universidad, porque si ellos no están, nosotros tampoco solas no podemos hacer nada. Necesitamos a los estudiantes, pero necesitamos también a la gente que trabaja y que lo sigue haciendo porque es la Universidad de las Madres, y les agradecemos infinitamente. Lamentablemente nosotros no disponemos de dinero como para
gastar ni un solo peso en eso, aunque por ahí se comenta que recibimos dinero de todos lados, pero bueno, es todo mentira. Entonces, les agradecemos mucho, Cristina Camaño, a todos los profesores que se pusieron nuestra universidad al hombro realmente, porque ya digo, no gozan de un solo peso. Y eso es lo que está haciendo el gobierno con nosotros, que sí le pasa la plata al rector organizador que nos pusieron, al tal Mauricio. Ellos sí están cobrando. Y, y es por ley que le corresponde, porque no es una universidad tuya, fue decretada por ley. Y acá estamos. Es complicado, los desafíos es complicado porque estamos en un momento muy, muy difícil. Por eso, lo primero nosotros lo que queremos es salvar la universidad y con ella la radio, porque está en peligro. Los de la radio, algunas diferencias tenemos, pero no, si nos quedamos sin universidad, nos quedamos sin radio, porque es de la universidad la radio. Es otra de las cosas por las que estamos peleando y no sé, continuamente uno piensa, ¿qué haría Eve? ¿Qué diría Eve? Y yo no sé cómo estaría, las puteadas seguramente, y tratando de salvar la universidad de alguna manera. Ella tenía bastante poder, pero también se la hicieron difícil cuando, cuando fue lo de Joclender y también en la época de Macri. En un momento ella se enojó que es una de las excusas que nos ponían los estudiantes de la Contra, que las madres habíamos abandonado la universidad. Mentira, pero bueno, hubo momentos que sí, bueno, a ver qué pasa, porque también teníamos el rector organizador y no solamente eso, sino que vinieron a allanar la casa, a querernos allanar la casa, con la idea de llevarse el archivo, porque acá lo más valioso es el archivo. Y bueno, Eve tenía tanta fuerza y que siempre salió adelante. Y recordándola a ella, vamos a luchar para lograr que también salir adelante con la universidad. Y con la casa y con la radio, por supuesto. Y hoy vinieron las chicas de Lecuni, que es lo otro que tenemos también, que también se la están haciendo muy complicada, porque están de Lecuni propiamente dicho, no, pero están echando a las personas de mantenimiento, de vigilancia, todo del predio, digamos, y eso perjudica también a Lecuni. Estamos también luchando con eso. Abrazo partido, ahora hay que firmar una cautelar. Me dice, ¿la firma? Sí, yo la firmo. Es mi firma, anda por todos lados. Como último, ¿no? Quería tomar estas últimas palabras que leyó Julián, que tiene que ver con lo que dijo Eve en ese momento, ¿no? Hace 25 años, pero que hoy se hace muy presente. Porque hoy la vuelta a esta situación nos hizo volver a entrar a esta casa, que es la Universidad de las Madres. Y llegar acá cada jueves te llena de energía, te llena de compromiso y te llena de obligaciones. Quienes militamos los derechos humanos, quienes acompañamos y quienes queremos a las madres y todo lo que representa. No queremos, como dijo Eve, que esto sea un museo. Queremos que acá se viva, que acá se aprenda, que acá se enseñe. Entonces, el desafío es enorme, porque yo soy una persona cualquiera, digamos, en este eslabón. Una persona cualquiera que le tocó venir un día y dar clases y tenerla a Carmen como estudiante y compartir con ella un poco su historia de vida. Pero para mí el desafío es enorme en todo lo que corresponde hacer, de lo que siento, ¿no? Y
y de lo que sentimos, porque tampoco hablamos desde un lugar particular o individual, sino desde un colectivo, porque eso nos enseñó justamente Eve.